Hace mucho tiempo se ha hablado sobre el lado oscuro y aterrador de la industria del cine de Hollywood, y muchas son las teorías de conspiración que se difunden en Internet, con rumores de que celebridades como actores, productores, cantantes y directores forman parte de sociedades secretas que realizan actos terribles en busca de fama, éxito, poder y la tan anhelada juventud eterna. Algunas personas creen que estas teorías no son más que invenciones con el único objetivo de difamar a los famosos y perjudicar su trabajo, mientras que otros realmente creen que muchos de estos famosos tienen conexión con algún tipo de entidad maligna o fuerza espiritual oculta. Pero ¿qué sucede cuando estas denuncias surgen desde los propios bastidores de Hollywood, con personas desde adentro compartiendo sus experiencias perturbadoras con colegas famosos? Estas experiencias van desde vínculos con el tráfico y la explotación sexual de menores, abusos psicológicos e incluso involucramiento con sectas satánicas. Y en el vídeo de hoy, voy a mostrarles un testimonio muy impactante del actor y director Mel Gibson, quien además de haber protagonizado muchas películas exitosas en el pasado, se hizo mundialmente conocido por dirigir la película La Pasión de Cristo, que hasta el día de hoy ha sido la película que mejor ha logrado retratar el sacrificio y la muerte de Jesucristo. Mel Gibson cuenta que, cierto día, tuvo un encuentro personal con el propio Anticristo y que a partir de entonces, su carrera fue arruinada. ¿Será que este actor realmente estuvo cara a cara con aquel que, según la Biblia, tomará el poder sobre la tierra y dominará a la humanidad durante el período de la Gran Tribulación? Quédate conmigo hasta el final porque voy a contarte cómo fue ese encuentro, qué ha sucedido con la carrera de Mel Gibson desde entonces, y al final daré mi opinión sobre si esta persona podría ser el posible Anticristo. Pero antes de comenzar, solo te pido que te suscribas a mi canal. Simplemente haz clic en el botón suscribirse que está debajo del vídeo y luego activa la campana de notificaciones porque quiero ayudarte en tu caminar con Dios todos los días, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Mel Gibson nació en Estados Unidos y alcanzó fama internacional a finales de la década de 1970 con la película Mad Max, una producción de bajo presupuesto que conquistó al mundo entero y elevó al joven actor al escenario de una de las grandes estrellas del cine. A partir de ese momento, se convirtió en uno de los talentos más deseados por productores y directores de cine estadounidenses y acabó compartiendo escena con actores y actrices muy famosos en ese momento. En 1987 llegó otra película que fue muy exitosa. ¿Quién no recuerda Arma Mortal, verdad? Y el éxito de Mel Gibson no dejaba de crecer. Hizo docenas de otras películas exitosas. Prestó su voz para películas animadas como Pocahontas de Disney, entre muchos otros trabajos exitosos. Pero el apogeo de Mel Gibson aún estaba por llegar. En 1996 ganó los premios Oscar al mejor actor y mejor director con la película Braveheart, que cuenta la historia de la batalla por la independencia de Escocia en el siglo XIII. William Wallace, el personaje de Mel Gibson, entra en la batalla y se enamora de la lucha por la libertad de su país después de que su esposa es brutalmente asesinada por el ejército inglés. Hollywood y el mundo esperaban que, a partir de ese momento, Mel Gibson se convirtiera en uno de los nombres más grandes de la historia del cine, junto con Steven Spielberg, por ejemplo. Pero poco tiempo después, el actor que era querido por todos comenzó a verse envuelto en una serie de escándalos y polémicas relacionadas con el alcohol y problemas de control de la ira. Lo extraño era que, a pesar de todas las noticias que los canales y las revistas de chismes publicaban, Mel Gibson seguía apareciendo tranquilo y carismático en entrevistas, paseos por las calles, sin nunca ofender o agredir a nadie. Pero los escándalos seguían surgiendo. Fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol, acusado de hacer comentarios racistas contra personas negras y se dijo que había amenazado a su ex esposa. Y desafortunadamente, esta secuencia de acusaciones negativas causó que el rechazo del público hacia Mel Gibson aumentara de manera alarmante, haciendo que el actor ya no fuera llamado para participar en ninguna gran película. Lo extraño es que otras estrellas de Hollywood en la misma época eran acusadas de haber cometido cosas mucho peores y nada sucedía. Mientras tanto, Mel Gibson iba desapareciendo del mapa de Hollywood.
Incluso llegó a hacer algunos papeles menos importantes en algunas películas en aquel entonces, pero los medios apenas mencionaban las producciones y las salas de cine quedaban vacías la gran mayoría de las veces, porque, para el público, la imagen que quedó de Mel Gibson fue la de un hombre ebrio, loco y desequilibrado, que golpeaba a las mujeres y ofendía a personas de otras razas. Y debido a eso, no merecía una segunda oportunidad ni que se escuchara su versión de las acusaciones que enfrentó. Y es posible que ahora te estés preguntando, pero pastor, ¿por qué Mel Gibson pasó por todo esto yendo del cielo al infierno en tan poco tiempo? ¿Qué lo llevó a perder el control de su vida? Sí, sin que aparentemente nada hubiera sucedido. Y aquí es donde entramos en el tema de este video. En 1998, él concedió una entrevista a un canal de televisión estadounidense que desató la furia de la prensa y de la industria cinematográfica contra el actor. El tema de la entrevista era la vida cotidiana de las estrellas de Hollywood, sus contactos, amistades, las personas con las que salían a cenar. Y en esa ocasión, Mel Gibson contó una experiencia extraña que tuvo durante una reunión con el actor Christopher Walken, conocido por películas como El jinete sin cabeza, Click y Atrápame si puedes. Este encuentro entre los dos actores tuvo lugar en un hotel en Nueva York y, según Mel Gibson, fue tan aterrador que realmente sintió que estaba frente a un demonio. Veamos el momento en que comienza a hablar sobre este encuentro. Quiero decir, este es un lugar extraño. Y no tarda mucho en darte cuenta. Y seguro que ya lo has experimentado si has estado aquí el tiempo suficiente. Y no importa cuán fuerte seas cuando llegues, fresco de la granja, con tus convicciones y cierta línea de ataque. No importa cuán fuerte seas, serás afectado por este lugar. Su opinión sobre las mujeres en las películas, de principio a fin, es breve. Él dice, mujeres en películas, desnudas o muertas, ambas son mejores. Y es como, wow. Una vez vino a verme a un terraza en Nueva York. Le dije, ¿podemos hablar? Él dijo, claro. Vino flotando de lado, entre una multitud de personas. Vestía ropa negra. Era como esas viejas películas de vampiros en las que no caminan, flotan. Y era un bailarín, ¿sabes? Así que se movía con tanta elegancia. Y se movía de lado y se sentaba en una silla a mi lado. Y me asustó un poco. Y él es un tipo muy inteligente. Empezamos a hablar y yo ni hablé mucho sobre el guión, nada. Simplemente comencé a hablar con él sobre la época medieval y él comenzó a hablar sobre torturas. Y cambiamos al tema de las torturas porque había leído un libro sobre torturas. Intenté recordar algunas de las cosas más horribles que había leído en ese libro. Y él estaba como, y él trataba de superar las torturas. Y mi asistente estaba allí y se fue porque ya no podía soportarlo más. El aire se había vuelto frío. Y luego se fue y yo también quería irme. Porque sabía que no quería trabajar con él. Y las cosas estaban poniéndose aterradoras. Y luego me volví y estábamos en la cima del Hotel Península. Me volví para evitar su mirada en cierto momento. Y estaba mirando el edificio y vi un número 6 en la parte superior, donde había un gigantesco 6 triple iluminado en rojo. Y miré a un lado y vi un número 6. Y él estaba mirando al otro lado en rojo. Y yo miraba de un lado a otro y él empezó a sonreír. Y pensé, oh no, Chris Walker es el anticristo. Cuando llegué aquí, tenía 20 años. Fue la primera vez que realmente llegué aquí. Y sabes, tenía muchas paranoias sobre este lugar, sobre qué demonios estaba pasando. Y no podía entenderlo. Y a nadie realmente le importaba explicármelo. Y formé muchas opiniones sobre este lugar y sobre su gente. Seguramente no podría ser así, porque no todo el lugar puede ser como, ya sabes, un pueblo de extraños. Es como cuando hay una persona extraña rondando y todos en el bar se quedan callados y te miran fijamente y te dicen, no vayas a la casa en la cima de la colina.
Y luego vas allí y piensas, no, estoy equivocado. Es decir, fue solo un pensamiento loco. Estoy paranoico. Te imaginaste esas cosas. Y empiezas a cuestionarte si no es por eso que ciertas personas actuaban de cierta manera. Y luego, con el tiempo, descubres que tenías razón en muchas de esas cosas, aunque no específicamente correcto. Empiezas a darte cuenta de que tus peores pesadillas eran reales. Te quedas un poco... Esto es lo que entiendo como empezar a nadar con los salmones en la corriente. ¿Sabes? Si te quedas aquí el tiempo suficiente, terminarás haciendo esas cosas. Y tienes que... Hay una manera de hacerlo, sin realmente hacerlo. Y eso lleva tiempo. Y requiere relajación. No sentirse incómodo, aceptar lo que es, entender lo que es. Una vez que lo entiendes y ya no tienes miedo, comienzas a superarlo. Y luego puedes ocuparte de hacer lo que intentabas hacer inicialmente. Un lugar como este puede humillarte. Y puede humillarte o hacerte humilde. Puede destrozar tu vida en pedazos, si lo permites. Mira esto, ¿prestaste atención cuando Mel Gibson habló sobre el número 666 en neón rojo? Justo el día en que iba a encontrarse con Christopher Walken en ese hotel de Nueva York. Otro punto que llama la atención es que Walken sonrió al ver la reacción de Mel Gibson al ver esos números, porque sabía que el actor era cristiano y siempre hablaba de su fe con la gente. Tal vez Christopher Walken estaba burlándose de Mel Gibson y de sus creencias, y eso quedó tan claro que el asistente de Mel Gibson se sintió mal en ese ambiente y tuvo que salir de allí porque no podía soportar tanta opresión espiritual en ese encuentro. Y después de esa reunión, Mel Gibson y Christopher Walken nunca volvieron a encontrarse, mucho menos trabajaron juntos en ningún proyecto. Y lo peor es que, a partir de ahí, todo comenzó a salir mal en la vida de Mel Gibson durante mucho tiempo, como puedes ver. Durante años, fue acusado, juzgado por los medios de comunicación y por la gente. Y una vez, la actriz Whoopi Goldberg salió a defender a su amigo, diciendo que él nunca fue racista como todos decían. La vida de Mel Gibson comenzó a cambiar solo en el año 2004, cuando produjo la película La Pasión de Cristo. Quería recordarle al mundo entero que Jesús no vino a la tierra solo para hablar de paz y amor. Vino con una misión especial, morir en sacrificio, para que su mensaje de paz y amor fuera el único y verdadero, y que tuviera el mayor significado de redención humana. Y como dije, ninguna producción cinematográfica en la historia ha logrado retratar tan bien la profecía bíblica sobre el sufrimiento del Mesías. Mira lo que dice la Biblia. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y la película fue un verdadero éxito, recaudando más de $600 millones en taquilla, llenando salas de cine en Estados Unidos y en varios países del mundo, y principalmente llevando a miles de personas a Jesús y rescatando a muchos que se habían desviado del camino del Señor. Ante esto, entiendo que lo que Mel Gibson experimentó en ese encuentro con Christopher Walken y en los años siguientes, con toda la persecución e injusticias, fue en realidad una gran batalla espiritual. Satanás podría no haber sabido que Dios ya tenía planes de usar a Mel Gibson para hacer una película sobre el sacrificio de Jesús, porque no tiene el poder de prever el futuro, pero sabía que ese hombre temía a Dios y quería ser usado por él de manera poderosa. Por eso, el enemigo usó todas sus armas para intentar destruir a Mel Gibson y frustrar los planes del Señor. Pero en ningún momento Dios lo abandonó, y la victoria llegó. Tanto es así que ahora Mel Gibson está terminando la secuela de su película, que se llamará La Pasión de Cristo, Resurrección. Y el actor Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, dijo que esta será la mayor película de la historia mundial y que todos, durante la filmación, están enfrentando muchos ataques espirituales. Y ahora quiero dar mi opinión sobre Mel Gibson, pensando que Christopher Walken era el anticristo. Hermanos, sinceramente no estoy de acuerdo con él.
No creo que en ese momento Mel Gibson tuviera una comprensión bíblica de las características reales de quién sería este hombre, y por falta de conocimiento de la palabra, hizo esa afirmación. La palabra de Dios dice que el anticristo será un hombre muy poderoso e influyente, un ser carismático y muy bien articulado en los campos de la política y la religión, y logrará engañar a la gente y obligarla a adorarlo. Christopher Walken es un hombre conocido en el mundo del cine y tiene el respeto de Hollywood, y eso es todo. Pero creo que sí podría haber sido usado por Satanás en esa reunión con Mel Gibson para intentar atacarlo espiritualmente. Pero eso no lo convierte en un ángel caído, ni mucho menos, en una de las bestias del Apocalipsis, ¿de acuerdo? Si te gustó este mensaje y este video, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.